Hermanos, Dios le bendiga, su hermana Cindy por aquí. Estoy, hermano, en el libro de Ezequiel, Ezequiel 43, versículo 6. El tema es leyes del templo. Leyes del templo. ¿Qué son leyes, hermano? Son las reglas, las normas. ¿Qué es el templo, hermano? La iglesia. Leyes del templo. ¿Por qué se llama así el tema? Porque el Señor estableció sus leyes, sus normas. Cuando el Señor crea su iglesia, hermano, que la escoge, el Señor incluso a Moisés le mostró cómo él quería la iglesia. Le dio visión a Moisés para que vea cómo está en el cielo y hiciera a sí mismo como está en el cielo, él hiciera en la tierra. Recuérdense que Moisés fue el primero que levantó iglesia, hermano. Se llamaba tabernáculo. Y allí empezaron a adorar al Señor en ese lugar, a quemar incienso, a hacer sacrificios, a orar, etc. Entonces, bendito es el Señor. Jehová eligió cómo, los colores, hermano, el diseño. Jehová eligió todo para su templo, para su iglesia. Bendito es el Señor. Lo que pasa es que con el tiempo el hombre ha dejado el diseño del Señor y ha establecido su propio diseño. Bendito es el Señor. Ha establecido su propia manera, su propia forma. Y ahí, hermano, realmente hay un problema. Bendito sea Jehová. Pero vamos a seguir aquí. Entonces, bendito es el Señor. Me encuentro en el libro de Ezequiel, capítulo 42, versículo 6. ¿Quién era Ezequiel? Hermano, Ezequiel era uno de los profetas mayores de la Biblia. Habían profetas menores y profetas mayores. Los profetas mayores tuvieron más experiencia con Dios, por lo que cual escribieron más. O sea, los libros de los profetas mayores de la Biblia tienen más hojas. Bendito es el Señor, porque tuvieron más experiencias con Dios. Los menores son libros cortos. Bendito es el Señor. Entonces Ezequiel era un profeta mayor. ¿Qué pasa con Ezequiel, hermano? Cuando el Señor llama a Ezequiel, bendito es el Señor, en un tiempo difícil le dice, cómete rollo. Cuando el Señor le dice, cómete rollo, el Señor se está tratando de que Ezequiel se aprenda la Biblia. Y le dice, te envío a pueblo, no de labios difíciles, no de lenguas difíciles. Quiere decir a tu propio pueblo, a tu mismo pueblo, a gente como tú. Cuando el Señor manda a Ezequiel que se come rollo, que aprenda la Biblia y que vayan de su mismo pueblo, es Israel, hermano, a corregirlos. El Señor levanta a Ezequiel para que corrija a su mismo pueblo. ¿Cuál sería su mismo pueblo hoy en día, hermano? Serían los mismos cristianos. Bendito es el Señor. Incluso el Señor le dice, te mando a pueblos rebeldes, ellos no te van a querer escuchar, le dijo el Señor. Jehová lo preparó antes que él vaya. Le dijo, ellos no te van a escuchar. Bendito es el Señor, pero ve, para que no digan, oiga, para que no digan que no se le envió a nadie que le hable. Bendito es el Señor. Esa era la asignación de Ezequiel, hermano. Corregir exactamente a su mismo pueblo, a los mismos cristianos. Ese era un profeta mayor. ¿Qué son los profetas, hermano? Exactamente los que corrigen, los que predican, los que corrigen son los profetas. Por eso los profetas, hermano, murieron no de una forma muy linda, que digamos. Los profetas lo apedreaban, lo mataban. Porque el pueblo, hermano, la gente, nosotros los seres humanos, no nos gusta que nos corrijan, hermano. No nos gusta que nos digan eso está mal. Y el Señor levantaba profetas exactamente para que ellos se arrepintieran de su mal camino. Bendito es el Señor. Eso era lo que predicaban en la antigüedad los profetas, que también eran llamados videntes, que también eran llamados atalayas. Bendito es el Señor. Gloria a Dios.
Entonces, esa era la asignación de Ezequiel, que vaya y le hable a los mismos cristianos, al pueblo de Israel. Otros profetas fueron asignados a palacio, nada más que le corrigieran a reyes, otros que vayan a otros pueblos inconversos, por ejemplo, Jonás, que fue mandado a Nínive, bendito sea el Señor, y en fin, cada profeta que el Señor levantaba, podríamos decir predicador, era para una asignación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Ezequiel reprende exactamente a Israel? Ahora voy a explicar esta parte. Hermano, el pueblo de Dios se divide en dos grupos, igualmente que hoy en día. Esos dos grupos que vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, son Judá, o sea, Jerusalén, e Israel. La corrección de Israel, cuando usted lee los libros proféticos, no es la misma corrección de Judá, no se confunda. El Señor corrige a Judá, pero también corrige a Israel, dos pueblos diferentes, y siendo el mismo pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son esos dos pueblos hoy en día? Los liberales y los conservadores. Es lo mismo, los liberales que representan a Israel, que fue el pueblo que corrigió a Ezequiel, y los judíos o Jerusalén, que representa a los conservadores. Bendito es el Señor. Y se lo voy a aplicar a través de la Biblia. La gloria es de Dios. Hermano, ¿qué pasó? Porque el pueblo de Dios fue dividido en dos. Cuando vamos, hermano, al primer libro de los Reyes, capítulo 11, analizamos la apostasía de Salomón. ¿Qué es una apostasía, hermano? Dejar una creencia y tomar otra. Dejar un Dios y tomar otro. O sea, eso es lo más claro que podría explicarle. Salomón dejó de servirle al Señor y se fue para de Satanás, hermano. Se metió a brujo, a hechicero y le gustó toda esa cosa. Todo lo que era ocultismo, Salomón se metió en eso, hermano. Después de que el Señor lo bendijo, después que el Señor lo hizo famoso, después que Jehová le dio sabiduría, Salomón le dio la espalda a Dios. A causa de esta desobediencia de Salomón, Jehová decidió castigar. Lo malo es que toda su descendencia lo llevó, hermano. En esta parte se cumple la Biblia cuando dice Ezequiel 18 que los padres comían las uvas agrias y los hijos le daban la dentera. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, que ya eso no se cumple, hermano, en nosotros. Porque no es fácil que otro peque y que tú pagues. No es fácil. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Señor divide la 12 tribus. Esa es la división del pueblo de Dios. Esos son los dos grupos, conservadores y liberales, Israel y judíos. Ahí se dividen los dos grupos, hermano. Bendito es el Señor. A causa de Salomón. El Señor no lo divide en tiempo de Salomón, hermano. ¿Por qué? Porque Saúl, David y Salomón lideraron las 12 tribus, pero a causa de lo que hizo Salomón, fue dividida las 12 tribus. Para una parte que era Judá o Jerusalén, 2 tribus, y para el norte, que era Israel, 10 tribus. Bendito es el Señor. No sé si habrá notado que los liberales siempre son más en masa. Esas iglesias siempre están llenas, hermano, porque ellos son 10 tribus, son más. Entonces vemos que los judíos, que representan a los conservadores, son pocos. Esas iglesias siempre tienen pocos hermanos que se guardan. Bendito es el Señor. Pero hay un misterio ahí que se lo voy a revelar más adelante. ¿Qué pasa, hermano? Entonces se cumplió, como ya dije, en Roboán, el hijo de Salomón, que los padres comían las uvas agrias y los hijos le daban la dentera. Salomón pecó y Roboán su hijo pagó. En tiempo de Roboán, entonces Jehová castiga a Salomón y le divide el reino. Y a este muchacho, hijo de Salomón, solamente se le quedó una sola tribu, hermano, que fue Benjamín.
¿Por qué Benjamín, hermano? ¿Por qué Dios eligió a Benjamín? Porque Benjamín, recuérdense que cargaba esta palabra, que es hijo de mi derecha, mi mano derecha. Bendito sea el Señor. Esa le dejó Jehová a Judá, a la tribu de Judá, que era la tribu de los reyes. Bendito sea el Señor. Recuérdense que en ese lugar, hermano, se encontraba Sión, el templo de Dios, y estamos hablando del templo. Bendito sea el Señor en Judá, en Jerusalén. Entonces el norte no tenía iglesia. Todo Israel tenía que subir anual a adorar a Dios. Era anual, hermano, que podían ir a la iglesia. Bendito sea el Señor. Todos tenían que ir anual, ir al templo que Jehová estableció, a adorarle, a ofrecerle sacrificio, a llevarle ofrendas, etc. Pero ¿qué pasa cuando el Señor divide las 12 tribus, perdón, que no es Satanás? En ninguna parte de la Biblia Satanás divide nada, hermano. Lo intenta, pero nunca parece que tuvo éxito. Entonces vemos que el Señor le da 10 tribus a Roboam, perdón, a Jeroboam, que era el sirviente de Salomón, y le deja una sola tribu a Roboam, su hijo. En fin, son 2 tribus para el hijo de Salomón y 10 tribus para el sirviente de Salomón. Las 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan en el sur. El sur está el templo. En el norte allá, Jeroboam, hermano, se llena de malicia después que Jehová le confía 10 tribus y decide establecer su propio templo, decide establecer sus propios sacerdotes, decide establecer sus propios levitas y decide hacer sus propias fiestas solemnes. ¿Qué son las fiestas solemnes, hermanos? Eso está en Levítico 23. Las fiestas solemnes revelan todo la Biblia. O sea, ahí se encierra todo la Biblia en las fiestas solemnes. Yo les recomiendo que la estudie, que la escudriñe. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las fiestas solemnes revelan lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Todo tiene que ver con Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso no es el tema. Entonces, vemos, hermano, que Jeroboam, después que el Señor usa al profeta Ahías y le dice que le va a dar 10 tribus, cuando el Señor la entrega en sus manos, ¿cómo el Señor la entrega, hermano? Le voy a decir cómo la entrega. Miren, en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes aconteció algo. Le voy a hacer esta historia bien breve, porque ese no es el tema. Entonces acontece que la forma de que el Señor divide las tribus es, recuérdense, hermano, que Salomón tenía una vida muy cara, como diríamos hoy en día. Salomón, hermano, bebía en vasos de oro. Todo lo de Salomón era algo exagerado, hermano. Bendito sea el Señor. Por tanto, el pueblo tenía que trabajar bastante porque eran muchos sus gastos. Recuérdense que Salomón tenía muchas esposas, algunas 1000, hermano, mujeres, y tenía que mantenerlas todas. Alguien tenía que mantenérsela y sabe que el rey no trabaja. El pueblo tenía que trabajar por el rey. Más los hijos, imagínense. Entonces resulta y acontece que el pueblo en una ocasión va hacia el hijo de Salomón, que ya empieza a reinar. Y le dicen, oiga, ¿qué le dicen? Recuérdense que estaba en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 14. Y le dicen, y le dicen, perdón, ellos le dicen que por favor, que les reduzca el trabajo. El pueblo de Judá, o el pueblo de Israel, le dice al hijo de Salomón, que se llama Roboam, que su padre le dio mucho trabajo, mucha carga, que por favor le reduciera el trabajo, o sea, que como que lo llevara más suave.
Bendito sea el Señor. Y cuando ellos van y le proponen esto al rey, que es Roboam, el hijo de Salomón, él le pide consejos a los ancianos. Eso era lo correcto. Eso era lo correcto. Que le pidiera consejo a los ancianos. ¿Por qué? Porque siempre los reyes tomaban decisiones, no solo, sino con un consejo, con gente sabia, con ancianos en este caso. Entonces, cuando va y le preguntan, él no le hizo caso a lo que los ancianos le respondieron. Los ancianos le dijeron, hazle caso al pueblo. Los ancianos le dijeron exactamente lo que le dijo Dios a Samuel cuando el pueblo pidió rey. Jehová le dijo, haz lo que dice el pueblo, escúchalos. Exactamente los ancianos le respondieron a sí mismo a este muchacho, escucha al pueblo. Él no le hizo caso y se fue a pedirle consejo a los jóvenes. ¿Quiénes eran los jóvenes? Los amiguitos de él, los que crecieron con él. Y dice la Biblia que los amiguitos de él le dijeron que ponga el yugo más pesado que su padre. O sea, que los haga trabajar más. Eso significa abuso, hermano. Porque si ya Salomón estaba abusando, entonces los amigos le dicen que abuse más, que le dé más carga, que le dé más trabajo. Bendito sea el Señor. Y este muchacho se lleva de los amigos en vez de llevarse de los ancianos, hermano. Bendito sea el Señor. Y cuando este muchacho le dijo a ellos que le iba a doblar el trabajo, en pocas palabras, el pueblo se rebeló contra él y le preguntaron, voy a leer el versículo 16, la parte amarilla, dice, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿Qué partes tenemos nosotros con David? ¿Qué significa esto, hermano? Cuando ellos le doblaron el trabajo, el pueblo cansado de trabajarle a Salomón para sus lujos y placeres, le dijeron que nosotros ganamos con servirte. ¿Qué estamos ganando con trabajarte? Entonces cuando le preguntaron, como ya dije, ¿qué parte tenemos con la casa de David? ¿Cuál es la casa de David? El palacio, el rey, hermano, el reinado. Bendito sea el Señor. El pueblo se enojó y se fueron. El pueblo se enojó y se fueron cuando le dijeron qué parte tenemos con la casa de David. Bendito es el Señor. Por lo que más lo que más me impactó fue que el pueblo le dijo, oiga que le dijo el pueblo, provee ahora en tu casa, David. ¿Cómo así? Provee ahora en tu casa, David. Trabaja tú mismo, para ti mismo. Le dijeron al rey. Nosotros no vamos a trabajar más para ti. Provee ahora para tu casa tú. Trabaja tú para tu casa. Recuérdense que ellos, en aquel tiempo el rey se sentaba y todo el pueblo trabajaba para él. Pero el pueblo se le fue, hermano. Le dejó su trabajo tirado y se le fue. Y ahí entonces empiezan a servirle a Jeroboam, que es el otro rey que está en el norte. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué sigue aquí, hermano? Después que el pueblo se le va, dice el pecado de Jeroboam. Jeroboam se llenó de odio, como diríamos en mi país. Le pasó lo de Kung se confundió, hermano. ¿En qué sentido? Que se puso loco. Después que el Señor le otorga, como ya dije, 10 tribus, él dice, esta gente se van a volver para Jerusalén y van a volver a servirle a Roboam, el hijo de Salomón, pues yo voy a hacerle a ellos un templo yo. Escogió su templo él, escogió su levita él, escogió su sacerdote él y hizo sus propias fiestas solemnes. Por eso es que nosotros como cristianos no celebramos todo lo que anda, hermano. A veces los cristianos, hermano, de ahora celebran todas las fiestas del mundo, todas las que vienen y van y ellos no saben ni dónde salen. Porque te estoy diciendo que este hombre llamado Roboam creó sus propias fiestas. A veces estamos celebrando cosas que no sabemos de dónde salen. Bendito sea el Señor. Y aparte de que creó sus propias fiestas solemnes, dice la Biblia, y que su propia fiesta santa, según
Aquí, eso lo dice aquí en el versículo 30, dice, entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes. O sea, todo lo diferente a lo que Dios hizo, él hizo o puso otros días, supuestamente su fiesta, pero otros días. También dice que levantó becerros en lugares altos. El lugares altos, hermano, ¿qué era eso? Y los lugares altos se establecían las iglesias, los templos. No sé si ha notado, bendito sea el Señor, que hoy en día las catedrales en los pueblos, en los países, están en lugares altos, porque eso es lo que hacían antes. Ellos establecían los templos en lugares altos. Por eso la Biblia menciona tanto eso. ¿Por qué? Porque en esos lugares altos se adoraban a otros dioses. El templo de Dios era Sión, hermano. Lo de Dios era Sión. Ahí era que se iba a adorar al Señor. Lo que se adoraban en lugares altos eran los templos paganos. Bendito es el Señor, para que me entienda. Entonces él estableció becerros de oro. Eso de que los propios dioses de que te sacaron de Egipto. Y estableció uno en Dan. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Es una de las tribus, hermano, de las 10 tribus. Dan. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Este hombre luego que establece su propia fiesta, sus propios sacerdotes y propio levita. Usted y yo sabemos que el llamado, hermano, viene desde nacimiento. Que aquí nadie se autollama. Aquí nadie se autoproclama. Aquí nadie se pone en ninguna posición. Los dones y talentos los da el Espíritu Santo de acorde a tu llamado, de acorde a tu posición donde Jehová te ponga. Esto no se manipula, hermano. Tú vas a fluir en el lugar donde Dios te puso. Tú vas a dar, tú vas a contrarrestar las tinieblas donde Jehová te ponga. Bendito sea el Señor. Esta buena parte, hermano, que a veces no entendemos. Una parte que a veces estamos eligiendo. No, yo quiero ser esto, yo quiero. No es así, no funciona así, hermano. No funciona así. Bendito sea el Señor. Pero ese es otro tema. Voy a volver a las fiestas, hermano. Perdón, a las leyes del templo. Como ya sabemos cómo viene la cosa, porque son dos pueblos, porque estamos divididos en dos, entre liberales y conservadores. Vimos que fue Jehová que lo hizo para castigar a Salomón, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Pero quiero aclarar algo antes de seguir. En el versículo 4 del libro de San Juan, cuando Cristo vaya a hablar con la samaritana, le dice algo. La salvación viene de los judíos. La samaritana, hermano, ¿por qué samaritana? Hermano, Samaria era la capital de Israel, del norte. Esa era la capital. ¿Quién la fundó? Onri. ¿Quién era Onri? Papá de Acab y Jezabel. Así dice la Biblia, que eran los padres de Acab y Jezabel. Pero era de Acab, bendito sea el Señor. Entonces Jezabel y Acab fue que establecieron, después de Roboán, sus leyes y sus normas en el lado del norte. Quiere decir que esas personas estaban haciendo cosas que Jezabel hacía. Por eso usted ve que las mundanas o liberales se atavían y se maquillan. Porque era Jezabel que viene de allá, hermano, del lado del norte de Samaria. Entonces cuando el Señor va a Jesucristo y se encuentra con la samaritana, hermano, incluso tenía 5 maridos. Los liberales se recasan, nosotros los conservadores no. Pero todas esas cosas vienen de allá. Por eso ya cuando Jesús llega, le dice, ¿qué hace? Le dice, dame de beber. Dice, este pozo es el pozo de Jacob. ¿Por qué de Jacob? Hermano, Jacob tuvo que cambiar para ser Israel, de ladrón a príncipe, de engañador a príncipe. El agua de Jacob estaba contaminada, es el agua que estaba Samaria consumiendo. Bendito es el Señor. Y Jesucristo le dice claramente, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué de los judíos, hermano? Si ahí estaban los fariseos, ahí estaban los fariseos y saduceos. Recuérdense que el mismo Cristo le decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que estaba en la Torá. No lo hacían, no lo vivían el evangelio, pero lo decían.
La diferencia de los samaritanos y de los judíos era que los judíos trataban de vivir, de llevar la Biblia. Trataban de llevar la Biblia. Y los samaritanos, hermanos, se fueron por otra vía. Eso se ve hoy en día, es lo mismo, hermano. No es complicado entenderlo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con este tema? O voy a volver aquí. Ya que le aclaré que la salvación viene de los judíos, dijo Cristo, de los conservadores, no se crea otra cosa. Dice aquí, hermano, bendito sea el Señor. En una ocasión, ¿qué pasó aquí, hermano? En una ocasión, el Señor le dice a Ezequiel que se levante. Dice, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posee las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel. Para siempre, nunca más profanarán en la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, ni sus fornicaciones, ni los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Qué estaba pasando? Hermano, el pueblo de Israel, como ya dije, no estaba adorando en el templo que Jehová eligió. Recuérdense que ellos tienen un solo templo, que es el de Sión, el que Jehová estableció, que empezó Moisés, luego Salomón lo hizo, etc. Entonces, ¿qué pasa? En los lugares altos ellos empezaron a servirle supuestamente a Dios, pero también a adorar a otros dioses. ¿Cómo así? Lo voy a explicar. Oiga, ¿qué dice aquí? Dice, oiga, ¿qué dice el Señor en el versículo 8? Dice que porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, oiga, y su contrafuente junto a mi contrafuente. Ellos tenían una mezcla de dioses en el templo. Nada más no estaban adorando a Dios. Estaban adorando otras cosas también. Y tenían entonces todo lo de Dios mezclado. Ese era el problema, hermano, con los israelitas. Que adoran a Dios, pero que también aman al mundo. Y a todo lo que se le parece. Tienen una mezcla, hermano. Tienen una mezcla. Bendito sea el Señor. Lo voy a decir. Mire qué dice. Dice, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuente junto a mi contrafuente, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. ¿Por qué fornicaciones? Cuando el Señor habla de fornicación, está hablando de que le sirvieron a otros dioses. Recuérdense que la Biblia nos dice nosotros o nos enseña que somos la esposa, la novia de Cristo y que Él es el esposo. Quiere decir que si tenemos otro esposo que no es Cristo, estamos fornicando, adulterando. Por eso el Señor dice que quiten de ellos sus fornicaciones porque estaban sirviendo a otros dioses que no era Él, a otro esposo, bendito es el Señor. Y dice, y los cuerpos muertos de sus reyes. ¿Por qué los cuerpos muertos de sus reyes, hermano? Miren, en aquel tiempo, recuérdense que los dioses, supuestamente sus dioses no eran dioses, sino eran seres humanos que ellos adoraban. ¿Por qué? Porque tenían talentos, tenían algo que salía entre gente. Por ejemplo, Nimrod, vigoroso cazador, que era un hombre, vamos a decir, que lo empezaron a idolatrar, etcétera. Entonces, toda esta gente, por ejemplo, el cuerpo de Moisés, que lo querían porque abrió el mar rojo, Jehová tuvo que escondérselo, quitárselo a Satanás. Elías tuvo que llevárselo, ¿por qué? Porque bajó fuego del cielo. En fin, que esta gente adoraban, hermano, a hombres. No eran dioses, por eso que la Biblia en el Salmo 115 habla que no eran dioses. Son personas muertas, hermano. Lo que pasa es que ellos se autollamaban Dios, ejemplo, los de Egipto, los faraones, eran gente común, que nacían y morían. El único Dios verdadero es el Dios del cielo, hermano. Esos eran hombres, los demás.
Bendito es el Señor. Entonces por eso el Señor le dice, y los cuerpos muertos de sus reyes, porque ellos adoraban a esos cuerpos muertos de esa gente que hicieron algo, un ejemplo, que tenían un don de sanidad. Ay, el santo esto, como hacen hoy en día la Iglesia Católica, ejemplo, que sacan un santo y un Dios de lo que sea, hermano. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Recuérdense, hermano, bendito es el Señor, que habían, por ejemplo, en los egipcios, que yo estudié un poco eso, Egipto, para entender un poco más la Biblia. Los egipcios, hermano, tenían sus iglesias con los muertos adentro, los supuestos dioses. Ahí lo adoraban, le ponían todos sus utensilios alrededor, le cogían el cuerpo, que viene el bálsamo, que lo embalsan, o sea, que lo momificaban en aquel tiempo porque dije que iba a resucitar, porque supuestamente era un dios. Incluso tenían sus propios colores, esos templos, un ejemplo, por eso que usted ve que la hechicería y la brujería se mueven así con colores igual. Eso no viene de ahora, hermano. Yo tenía un ejemplo, un templo verde, bendito sea el Señor. Por ejemplo, déjame ver, lo tengo por aquí. Ejemplo, el amarillo era para el tal Ra o Osiris. Por ejemplo, el morado, o sea, en fin, ellos tenían sus colores según su dios. Así mismo son la hechicería y la brujería, es lo mismo. Bendito es el Señor, no es nada diferente. Cuando vemos a los judíos conservadores, que son los ortodoxos, que tienen problemas también porque no han aceptado a Cristo, los que viven según la ley, ellos no usan colores, ellos solamente usan blanco y negro, hermano. Bendito es el Señor, porque los colores lo usaban. Bendito es el Señor, lo que eran los egipcios para sus templos de sus dioses. Eso es lo que ellos pintaban por fuera y sus muertos estaban dentro. Al contrario del pueblo de Dios, que sus muertos tenían que estar aún fuera del campamento. Ellos no podían tener cuerpos muertos dentro de su campamento, no podían tocarlos porque se contaminaban. Incluso todo lo que tenía que ver con la higiene, por eso el Señor da leyes de higiene y de todo, porque Jehová es un Dios de orden. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Bendito es el Señor. Entonces los israelitas, hermano, con este problema que frecuentemente, hermano, vivían adorando a otros dioses, vivían adorando hombres, constantemente lo hacían, caían en eso constantemente. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces ponían, muchos de ellos adoraban a Dios y adoraban al diablo al mismo tiempo. Muchas veces, hermano, vemos ese tipo de cosas en las congregaciones que están adorando otras cosas dentro de la casa de Dios. Hay que leer bien esto, hermano, bendito sea el Señor, que eso es un peligro. Es un peligro. Dice, ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes que habían traído en medio de ello para siempre. Bendito es el Señor. El versículo 12 dice, esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en alrededor será santísimo. Bien, dice, esta es la ley. O sea, Jehová no quiere compartir su gloria con nadie. Esta es la ley en la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero. Cuando hablo de recinto entero es que todo el lugar, todo el territorio, no nada más en parte. No, esta parte de Jehová y esta parte del enemigo es entero. Dice, todo el recinto, todo alrededor será santísimo. ¿Qué santísimo? Usted sabe lo que pasaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El que entraba en pecado en el lugar santísimo, hermano, caía muerto en aquel tiempo.
Por eso tenían que santificarse, purificarse antes de entrar al templo a servirle a Dios. Incluso entraban con una campanita amarrada en los pies. Y si eso dejaba de sonar, ellos sabían que se murió y los jalaban con una soga. Por eso fue que el Señor mató a los hijos de Aarón, porque entraron a ofrecer fuego extraño. ¿Qué fuego extraño? Un fuego que Jehová no estableció, como hizo Jeroboam. Cuando en la iglesia, en el templo, usted hace algo que no es de Dios, se llama fuego extraño. Ese incienso Jehová no lo está recibiendo. Y viene mortandad para el pueblo, ve que se descarría mucho, ve que se enferma mucho, porque hay fuego extraño y Dios es un Dios santo. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí mi parte. Espero que le sea de ayuda. Gloria al que vive. Amén.